Bueno, este es el resumen que hice de estadística. Dentro de las definiciones me parece lo más destacado que la estadística se ocupa de los métodos y procedimientos para recoger, clasificar, resumir, hallar regularidades y analizar los datos, siempre y cuando la variabilidad e incertidumbre sea una causa intrínseca de los mismos, así como de realizar inferencias a partir de ellos, con la finalidad de ayudar a la toma de decisiones y, en su caso, formular predicciones. ¿Cómo se divide la estadística? Podrían considerarse dos divisiones: estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es la parte de la estadística que se ocupa de recopilar, representar y condensar los datos obtenidos en el sistema. Y la estadística inferencial es la parte de la estadística dedicada a la formulación de supuestos y estimaciones para hacer predicciones y poder sacar conclusiones. Otras definiciones son población, muestra, unidad experimental. Consideramos población las características de un grupo de individuos u objetos, por ejemplo, los turistas que visitaron Mendoza en el mes de julio. Cuando hablamos de muestra, nosotros sabemos que la población está dada por muchas personas, pero no podemos investigar a todas, entonces tomamos como una muestra de esa población. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se examina una pequeña parte de ese grupo de individuos u objetos. Por ejemplo, yo puedo hacer una encuesta a 100 turistas que visitaron Mendoza en el mes de julio. Por supuesto que los turistas fueron muchos más. Y se considera como unidad experimental es el elemento o entidad de la muestra del cual se va a recabar información. Por ejemplo, ¿cuántos turistas de estos 100 que se encuestaron estuvieron en un hotel 5 estrellas? ¿Cuándo se dice que una muestra es representativa? Porque hay que hacer una encuesta que el resultado que dé una encuesta o una investigación. La recolección de datos puede ser por encuestas, por cuestionarios, entrevistas. Bueno, de esas acciones yo obtengo datos. Entonces, esos datos tienen que poder generalizarse para el resto de la población. Por eso decimos que una muestra es representativa cuando refleja todas las características que representa la población. Para obtener una muestra significativa existen distintos métodos, como cálculos matemáticos. Bueno, y ahora hay muestreos. Los muestreos pueden estar, lo que podríamos decir, bien realizados o pueden tener errores. Bueno, dentro de los distintos tipos de muestreos se puede mencionar el muestreo aleatorio estratificado, que divide los grupos de la población en dos grupos o estratos de acuerdo al ingreso y selecciona una muestra aleatoria simple de cada grupo. A la muestra resultante se la llama muestra aleatoria estratificada. Y el muestreo por conglomerado es un proceso más económico. Arma grupos de datos heterogéneos y si se comparan un grupo con el otro, ellos son muy parecidos. Ahora, esa muestra que se ha tomado de la población puede estar sesgada. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo recolecto datos y esos datos es como de un grupo que no me representa toda la población, me dan como un resultado final erróneo. Y a eso se le llama que el método del muestreo es sesgado. Y eso se produce cuando los resultados difieren de la verdad de la población.
También se produce un sesgo cuando se realiza una muestra por conveniencia, es decir, yo tomo todos los alumnos y voy y hago el cuestionario en Albert Schweitzer. Y los chicos que van ahí es un sector de los chicos, pero no los puedo comparar con los mismos chicos que asisten a la escuela José Martí, que está frente a la plaza de Dorrego. O sea, mis datos no los puedo extrapolar a toda la población, porque esa es una muestra que yo tomé de cierto sector. Otra forma de tomar muestras son cuando son voluntarios, cuando las personas se prestan para hacer el trabajo de estadística de forma voluntaria. Entonces, eso me va a dar un muestreo sesgado, puede generarme errores. Otro dato muy importante a considerar son las variables estadísticas. Decimos, variables estadísticas, estas pueden ser cualitativas, son atributos que no se pueden medir. Por ejemplo, los sentimientos, qué pienso yo de tal situación. En cambio, los cuantitativos, las variables cuantitativas de cuánto, son cantidades, se pueden medir, se pueden contar. Ahí está la diferencia entre cualitativo y cuantitativo. Entonces yo digo que las cuantitativas se pueden medir y se pueden dividir en discretas, por ejemplo, cantidad de días, personas, y se representa con números enteros. La representación gráfica que da es gráficos así de barras. Ahora, cuando estas variables cuantitativas que se pueden medir son continuas, ¿eso qué quiere decir? La talla, o sea, cuánto mide una persona, la edad, la hora, el peso, la temperatura, o sea, me muestra números reales. ¿Eso qué quiere decir? Y tiene 1,55 m. Entonces eso de colocar la coma ya me está diciendo que no es un número entero. La edad, y puedo decir, tiene 56 años, 8 meses, 25 días, 7 horas. Entonces ahí me está dando que esto es una variable cuantitativa, la puedo contar, pero es continua, porque tengo comas. El peso de una persona tampoco es algo exacto. Puede ser 68 kilos, 27 gramos. La temperatura, ¿cuántos grados hacen? Y hacen 10 grados, 5 décimas. ¿Cómo es la representación gráfica cuando tengo variables cuantitativas continuas? Se representa en forma de polígono de frecuencias. Entonces se forman rectángulos y se van tocando los centros de estos rectángulos, de estos histogramas. Fuentes de datos estadísticos. ¿Cómo, de dónde yo tomo los datos para después llegar a hacer esos gráficos que van a ser el resultado final? Bueno, entonces tengo fuentes de datos primarios. La persona o institución realiza la recolección de datos. Es como si yo voy como puse de ejemplo recién, voy y quiero información de unos chicos que están en una escuela, voy a Colegio Schweitzer, hago yo la recolección de los datos. Eso se denomina fuentes de datos primarios. Ahora, cuando yo tomo datos que los ha realizado otra persona, esas ya son fuentes de datos secundarias. O sea, mi trabajo lo realizo con información que no he recolectado directamente. Métodos para la recolección de datos. Bueno, y ahí tenemos una entrevista personal, como cuando uno va a Emiratos. Y
el investigador realiza directamente una serie de preguntas a la persona investigada. ¿Y en qué consiste? Bueno, estas preguntas pueden tener, este tipo de entrevistas pueden ser positivas o negativas, o también se podría decir como que tiene ventajas y desventajas. O sea, yo tengo que hacer un trabajo y para eso digo voy a hacer entrevistas para recolectar los datos. Tengo que ver que la información que voy a tener va a ser veraz, puede aclararme dudas, porque mientras estoy entrevistando a la persona pueden haber algunos datos que la persona no las comprenda, entonces yo puedo explicarles mejor. Esto es las ventajas. Ahora, ¿cuáles serían mis desventajas al hacer este tipo de recolección de datos? Puede ser que yo no esté muy preparada para hacer entrevistas y en vez de dejar hablar al entrevistado, me pongo yo a explicar y entonces como que estoy yo dando la información y no la persona a la que estoy entrevistando. Y otra desventaja es que el costo es alto, porque el entrevistador tiene que trasladarse al lugar. Por ejemplo, los Emiratos tienen que viajar hasta la Argentina para hacer la entrevista y todo eso tiene un costo alto. Cuando el otro método de recolección de datos pueden ser los cuestionarios. Los cuestionarios, como ventajas, es que son de bajo costo, se realizan por formularios, entonces la persona que está brindando la información responde ese cuestionario por escrito. Las desventajas es que no se pueden hacer muchas preguntas, o sea, voy a tener pocas respuestas, o por ejemplo en el caso si los cuestionarios son enviados por correo, muchas personas no hacen la devolución de ese cuestionario. También otra forma de hacer recolección de datos es a través de entrevistas por teléfono. Es común escuchar en el teléfono de recibir encuestas de opinión o encuestas por a qué partido político va a votar o qué programa de televisión está viendo. Como ventajas es simple, es económico, pero como desventaja tenemos que esta entrevista que se hace por teléfono llega a un número limitado de preguntas. También no todos tienen teléfono, o sea que tampoco esta muestra va a ser, esta muestra va a dar un sesgo, porque al no tener todos teléfonos, por ejemplo teléfono fijo, entonces las entrevistas se hacen por teléfono, pero como yo no tengo teléfono no voy a responder y yo estoy viendo tal canal, bueno, entonces esa información no llega. Instrumentos para la recolección de datos. La observación. La observación puede ser objetiva o subjetiva. Es cuando uno está observando directamente el fenómeno. Otro instrumento de recolección de datos son las encuestas. Estas encuestas se pueden hacer en forma de entrevista o de cuestionario. La entrevista puede ser a través de respuestas verbales. En cambio, los cuestionarios a través de un formulario impreso. Ahora vamos a ver, cuando yo estoy hablando de la recolección de datos, ¿qué es lo que se debe de analizar? Tipos de respuestas, los tipos de frecuencias. Entonces aquí se habla de frecuencia absoluta, que se representa con n sub i, frecuencia relativa, que se representa con f sub i, frecuencia relativa porcentual,
f sub i y el signo del por ciento, y cuando se lee se expresa ese por ciento. Frecuencia absoluta acumulada, n sub i. Frecuencia relativa acumulada, f, pero mayúscula, sub i y con el signo porcentual. La frecuencia absoluta de una variable estadística es el número de veces que aparece en la muestra dicho valor de la variable. Se representa por n sub i. Y aquí vemos un ejercicio llamado 1, la frecuencia absoluta n sub i para un muestreo de 50 señoras. Tenemos x sub i es el número de calzados. Entonces tenemos x sub i, calza el número 34, 10 señoras. El número 35, 30 señoras. El número 36, 100 señoras. El 37, 130. El 38, 120. El 39, 80. El 40, 20. 41, 10. Bueno, entonces si yo tengo que calcular la frecuencia relativa, esto se hace. Es el cociente entre la frecuencia absoluta, y aquí tengo la frecuencia absoluta de cada uno de los números de zapato, y el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra dijimos que se habían recolectado 500 respuestas, 500 respuestas a la pregunta de qué número usted, señora, calza. Entonces, ¿cómo hago esto? Es el cociente. ¿El cociente qué es? Es la división entre la frecuencia absoluta, entonces indico 10, dividido el total de la muestra. Entonces, si voy al Excel, por ejemplo, me vengo aquí, digo, tengo, que dijimos que es, tenemos frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Entonces esta es mi frecuencia, y cómo se representaba, frecuencia absoluta y frecuencia, perdón, está mal, esto es frecuencia absoluta y esto es frecuencia, volvemos a verlo, frecuencia relativa. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. ¿Cómo hago el cálculo? Dije que entrevisté a, y voy a hacer una sumatoria, 500 personas, 500 señoras. Dice que es, signo igual se encabezan todas las fórmulas, frecuencia relativa, perdón, frecuencia absoluta dividido el total de encuestados. Entonces 0,02. 0,02. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Y ahora vemos cómo completo esa columna. Esta es la fórmula que yo hice. Para que el 500 quede fijo, tengo que hacer esta fórmula absoluta. El 500 está en C11. Entonces hago un clic en C11, F4, se me acomodan esos signos pesos y Enter. Y ahora esta fórmula la puedo estirar. Hasta ahí tendría los resultados de mi frecuencia relativa. Pero si lo estiro uno más, este 500 me tendría que dar 1. Esto es como una prueba, como para demostrar que está bien hecha la fórmula. El total de mis encuestados me tiene que dar 1. Entonces tengo 002, 006, 02 y es lo que he copiado acá. 006, 02. Y si acá hubiese hecho la sumatoria tendría 500 y esto tendría que ser 1.
Frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Se la representa con F1, es lo que acabamos de resolver. Ahora tenemos frecuencia relativa porcentual. Es la frecuencia relativa mostrada en porcentajes. Se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100 y se representa frecuencia relativa porcentual. Y aquí ya tengo los resultados. Si esto yo lo puedo hacer por unidad seguida de 0, tengo como frecuencia relativa 2, y si dice que lo tengo que multiplicar por 100, corro 2 decimales la coma, 1 y 2, me queda 2 como número entero, 6, 20, 26, 24, y esto ¿cómo lo veo si lo hago en Excel? Abro mi Excel. Entonces esta es la frecuencia relativa porcentual. ¿Y qué digo? Signo igual se encabeza todas las fórmulas. Esta celda por, que es el asterisco, 100. Enter. Y bueno, aquí no necesito poner los signos pesos para que quede fija una celda. Simplemente estiro y ahí tengo los resultados. 2, 6, 20, 26, que es lo que dije recién, que si lo hacía por unidad seguida de 0, simplemente corría la coma 2 lugares y me quedan los números enteros. Esto es entonces frecuencia relativa porcentual. Ahora, frecuencia absoluta acumulada es el número de veces que ha aparecido en la muestra un valor menor o igual que el de la variable. Se representa con n sub i, frecuencia absoluta acumulada. Y aquí ya lo tengo representado. Me dice que el número 34 de calzado ha aparecido 10 veces. Y si yo junto el número 34 y el 35 de calzado, y es 10 más 30, o sea que aparece 40 veces. Y si yo quiero saber cuántos hay, 34, 35 y 36, y 140 veces. O sea, ¿cómo se realiza esta operación? Frecuencia absoluta acumulada se va sumando. Si yo lo hago en Excel sin hacer una fórmula para estirarla, entonces digo que para el número 34 tengo 10 señoras que calzan el 34. Para el número 35, ¿cuánto tengo? 30 más 10, 40 señoras. Si yo junto los 34, 35 y 36, ya tengo 140 señoras. Y si incluyo también las que calzan 37, tengo que sumarle 130 más. A los 140 tengo 270. Y si ahora le sumo 120, tengo 390. Y si le sumo 80, tengo 470. Y si le sumo 20 más, tengo 490. Y si le sumo 10 más, tengo 500. El 500 que es el total de la muestra. Entonces es lo que tenemos representado acá. Y si yo llego a un valor de 500 acá, es porque está correcto, no hay error, porque es el total de la muestra. Frecuencia relativa acumulada se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta acumulada y el tamaño de la muestra. Se define con la F mayúscula y el porcentual. Entonces yo aquí tengo 2, 8, podría decir que es bastante parecida a frecuencia relativa porcentual, que tengo 2, pero aquí ya tengo 6. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo referencia a la frecuencia absoluta, a 30 señoras que calzan el 35. En cambio aquí no estoy hablando de 30, ya estoy hablando de 40 porque he acumulado el 10 anterior. Y cuando aquí era 6, ahora aquí me muestra un 8. Lo vemos entonces cómo sería esto. Entonces dice que se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta
acumulada y el tamaño de la muestra. Mi muestra es de 500. Lo vemos en el Excel, que es una forma fácil y rápida de hacer los cálculos. Entonces, esto es frecuencia, esto es frecuencia acumulada. Y acá tengo entonces la frecuencia porcentual. Dice entonces signo igual, que es la frecuencia acumulada dividido el total de la muestra. Enter. Pero es porcentual, quiere decir que por ciento. Vuelvo a donde tengo la fórmula y esta celda F10 yo quiero que quede fija, entonces aprieto F4, se acomodan los signos pesos, entonces yo cuando estiro la fórmula, esa celda no va a variar. Entonces hago un clic aquí, dijimos que si esto lo estiramos, entonces 2 es la frecuencia acumulada porcentual, que dijimos recién que era igual que la frecuencia absoluta porcentual, que íbamos a considerar 10. Para 10 son 2 y también es 2 para la acumulada. La función, esto tendría que escribirlo para poder explicarlo bien. Si yo tomo todos estos títulos y se los voy a pegar en el Excel, así no tengo, me han quedado un poco grandes, pero no importa porque sirve para explicar. Acá se me pusieron muchos decimales, los voy a achicar los decimales. Era con decimales, era sin decimales, era porcentual. Oh, se me hizo lío. Porque estaba seleccionado, perdón. Tenía seleccionado todo, entonces esto, aquí le saco los decimales. Bueno, entonces tengo, estiro un poco las celdas, las columnas, así podemos ver bien los títulos. Muy bien, entonces, ¿qué me quedó? Frecuencia absoluta, el calzado número 35, son 30 las señoras encuestadas que dicen calzar el número 35. Como frecuencia relativa es 0,06. Como frecuencia relativa porcentual, 6, porque lo multiplica por 100. Frecuencia absoluta acumulada, y ahí vamos a lo acumulado porque voy a ir tomando todos los anteriores. 40. Acá hay algo que está mal. Se me eliminaron unos datos. Vamos de nuevo, esto no quedó bien, suprimir. Hay algo que no quedó bien, porque el primero debía decir 30. Y si no dice 30, esto está bueno porque uno va haciendo como la prueba. Vamos a seleccionar de nuevo. Uno va como probando y va mostrando si los datos que está completando son correctos. Yo me di cuenta aquí nomás que tenía un error, porque acá tenía que decir 10, porque dice el calzado 34 son 10 las personas que lo usan, y como frecuencia relativa eso me representa un 0,02, y como frecuencia relativa porcentual, porque lo multiplique por 100, son 2. Ahora, frecuencia acumulada son las 10 primeras, porque el 34 es 10, y me representaba el 2%. Ahora, cuando yo digo, si yo considero el calzado 34 y 35, cuando estoy
en esta frecuencia relativa digo que el 6% de las señoras ocupan el 35%, pero cuando ya estoy hablando de acumulada, yo digo que ya son 40 las señoras que calzan entre el 34 y el 35, y eso me representa el 8%. Después, si junto las señoras que calzan el 34, el 35 y el 36, ya estoy diciendo que son 140 las señoras que calzan en esos números, y eso me representa el 28%. Y así voy sumando y voy acumulando la cantidad de señoras que calzan y el porcentaje. A ver qué más tenemos acá. En el que sigue, bueno, ahora vamos a ir a un ejercicio 2, pero antes de eso vamos a hacer un corte.